La mente humana y el cerebro son tan complejos como fascinantes. Nos permiten recordar, pensar y almacenar información de formas asombrosas. Sin embargo, su increíble capacidad también los hace vulnerables. Un golpe, una enfermedad o un desequilibrio pueden causar trastornos significativos. En este top 10 exploraremos algunos de los trastornos más impactantes que desafían nuestra comprensión de la mente. Síndrome de Cotard, el trastorno del muerto viviente. ¿Alguna vez has sentido que todo a tu alrededor no es real? ¿Que tu cuerpo ha dejado de existir? Imagina despertar un día creyendo que no estás en este mundo, que estás muerto, pero sigues caminando. Se trata de un trastorno neuropsiquiátrico raro en el que la persona cree que está muerta, en proceso de descomposición, sin órganos o sin sangre. En algunos casos, los pacientes sienten que son inmortales o que su existencia ya no tiene ningún tipo de sentido. Se asocia con la psicosis, esquizofrenia, depresión severa y daño cerebral. Fue descrito por primera vez en 1880 por el neurólogo Jules Cotard. Es extremadamente raro, con menos de 200 casos documentados en la historia. Afecta más a adultos mayores con trastornos psiquiátricos o lesiones cerebrales. Suele aparecer en combinación con trastorno bipolar, depresión psicótica o esquizofrenia. En muchos casos, los pacientes se aíslan, dejan de comer y pueden poner en peligro su propia vida. En 2008, una mujer filipina llamada Madeline fue diagnosticada con el síndrome de Cotard. Un día, convencida de que su cerebro estaba muerto y su cuerpo en descomposición, dejó de hablar con su familia y rechazó la comida. Decía que no tenía sentido comer, ya que su estómago ya no existía. Su familia, desesperada, la llevó a un hospital psiquiátrico, donde los médicos lograron estabilizarla con terapia y medicación antipsicótica. Síndrome de Capgras, la ilusión del impostor. Imagina que un día miras a tu madre, tu pareja o tu mejor amigo y sientes que no son ellos. Sus caras son idénticas, pero algo en su mirada te dice que son impostores. No es una película de ciencia ficción, es un trastorno real llamado síndrome de Capgras. Es un trastorno neuropsiquiátrico en el que la persona cree que alguien cercano ha sido reemplazado por un impostor idéntico. Esta alteración en el reconocimiento facial impide que el paciente asocie emociones con los rostros conocidos, lo que genera una sensación de falsedad. Se relaciona con esquizofrenia, lesiones cerebrales y demencia. Fue descrito en 1923 por el psiquiatra francés Joseph Capgras. Es más común en personas con esquizofrenia paranoide. También ocurre en pacientes con Alzheimer o daño cerebral traumático. En algunos casos se extiende a objetos o mascotas creyendo que han sido sustituidos. Síndrome de Fregoli, cuando todos son la misma persona. ¿Alguna vez has sentido que alguien te persigue? Ahora imagina que crees que todas las personas a tu alrededor son en realidad la misma persona disfrazada. Mismo rostro, diferente apariencia. Esto no es una película de terror, es el síndrome de Fregoli, un trastorno que te hará dudar de todo lo que veas. Es un trastorno delirante donde la persona cree que una misma persona cambia de apariencia y se disfraza para acosarla o manipularla. Quienes lo padecen están convencidos de que diferentes individuos son en realidad el mismo sujeto con máscara o cambios físicos. Se asocia con esquizofrenia, paranoide, lesiones cerebrales y demencia. ¿Por qué se llama Fregoli? El nombre viene del actor italiano Leopoldo Fregoli, famoso por cambiar el vestuario de personajes en segundos sobre el escenario, sorprendiendo a su audiencia. En este síndrome, la mente del paciente hace algo similar, transforma a todas las personas en una sola, con diferentes apariencias. Fue descrito en 1927 por los psiquiatras Coburn y Fay. Es extremadamente raro, con menos de 50 casos documentados en la historia. Ocurre en pacientes con esquizofrenia paranoide y traumas cerebrales. Puede llevar a reacciones violentas, ya que el paciente cree que está siendo perseguido por el impostor. En el año 2011, una mujer de 37 años diagnosticada con esquizofrenia empezó a creer que su psiquiatra se disfrazaba de diferentes personas para observarla en secreto. Veía su rostro en extraños en el metro, en televisión y hasta en su propia familia. Se convenció de que estaba siendo espiada y acosada. Su condición mejoró con un tratamiento antipsicótico, pero la paranoia nunca desapareció por completo. Delirio de parasitosis, síndrome de Ekbom. Imagina que estás convencido de que diminutos parásitos viven dentro de tu cuerpo, moviéndose, mordiéndote, cavando túneles bajo tu piel. Pero los médicos dicen que no hay nada. Esto es el delirio de parasitosis, también conocido como síndrome de Ekbom, un trastorno que convierte el cuerpo en una prisión viviente. La persona cree firmemente que su cuerpo está infestado de parásitos e insectos, aunque no haya evidencia médica. Los pacientes suelen rascarse compulsivamente, causar heridas en su piel, incluso usar pesticidas o productos químicos peligrosos para eliminar los supuestos organismos. Se asocia con trastornos psicóticos, ansiedad extrema y daño neurológico.
se ha relacionado con trastornos neurológicos como el Parkinson o la esclerosis múltiple. Puede surgir por consumo excesivo de drogas psicoactivas como metanfetaminas o cocaína. Ocurre con mayor frecuencia en personas mayores de 50 años con antecedentes de depresión o esquizofrenia. Fue descrito por primera vez en 1938 por el neurólogo sueco Carl Edsel Ekbom. Más del 60% de los pacientes buscan ayuda en dermatólogos antes que en psiquiatras. 50% de los casos presentan autolesiones graves por intentar extraer los parásitos. Se ha observado en personas con demencia, ansiedad extrema o abuso de sustancias psicoactivas. En 2015, una mujer de 52 años acudió a emergencias convencida de que tenía insectos viviendo bajo su piel. Llevaba muestras en frascos, trozos de su propia piel, cabello y uñas. Había intentado extraerlos con agujas, cuchillas y productos químicos. Ningún examen médico detectó parásitos. Fue diagnosticada con delirio de parásitos y tratada con antipsicóticos, aunque siguió sintiendo la infestación. BIID, el trastorno de identidad de la integridad corporal. Este es el trastorno, en lo personal, fue el que más me heló la sangre. Imagina despertar cada día con la certeza de que tu pierna, tu brazo o incluso tu vista no deberían estar ahí. Este trastorno, conocido como BID, trastorno de identidad de la integridad corporal, hace que algunas personas sientan una necesidad extrema de amputarse una extremidad sana y algunas lo llevan al extremo. Este trastorno, por sus siglas en inglés, es una condición neurológica y psicológica en la que una persona siente que una parte de su cuerpo no le pertenece. Esto genera un deseo incontrolable de amputarla o perder su funcionalidad, al punto de buscar cirugías o métodos extremos para hacerlo realidad. Fue descrito en 1977 y aún no se comprende completamente. La mayoría de los casos involucran brazos o piernas, aunque algunos pacientes desean quedar parapléjicos o ciegos. Se cree que es causado por una desconexión en el cerebro entre la imagen corporal y la percepción sensorial. No es un trastorno psicótico, ya que los pacientes son plenamente conscientes de su deseo. Muy pocos médicos realizan cirugías de amputación a estos pacientes, lo que los lleva a métodos extremos. En 1997, un hombre de 43 años con este trastorno se sintió frustrado porque algún médico no aceptaba amputarle la pierna izquierda, la cual consideraba ajena. Desesperado, colocó su pierna en hielo hasta que quedó inservible y acudió a emergencias. Aunque los médicos intentaron salvarla, finalmente fue amputada. En lugar de lamentarlo, el hombre dijo sentirse completo por primera vez. Síndrome de la mano alienígena, mano ajena. Es un trastorno neurológico sumamente extraño en el que una de las manos de la persona parece tener vida propia, moviéndose sin control y realizando acciones involuntarias. Puede agarrar objetos, desabrochar ropa o incluso intentar atacar a su dueño sin que éste pueda evitarlo. Se produce generalmente por daño en el cerebro, especialmente en el cuerpo calloso que conecta ambos hemisferios, el lóbulo frontal o el lóbulo parietal. Puede surgir por accidentes cerebrovasculares, derrames cerebrales, cirugías cerebrales, especialmente para la epilepsia, traumatismos craneales o enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Se reportó por primera vez en 1908 por el neurólogo Kurt Goldstein. Es extremadamente raro, con menos de 50 casos bien documentados en la historia. Recientemente, Katie tuvo una cirugía de división cerebral por una epilepsia insoportable. La operación era la única esperanza de calmar sus accesos extremos y la oportunidad de llevar una vida normal. Aquí su médico le está haciendo una pregunta simple en la cual ella debe señalar sí o no en la tablilla. ¿Cuál está señalando? Sí. Creo que tenemos un conflicto de opiniones. No, sí. Sí. En casos como el de Katie, esta batalla constante por el control puede hacer que responder la pregunta más sencilla sea una tarea imposible de realizar. Folia 2, psicosis compartida. Es un trastorno psicótico donde dos o más personas desarrollan y comparten el mismo delirio. Generalmente hay una persona dominante con psicosis que influye en la otra, quien acepta y adopta sus creencias como si fueran propias. Folia imposé, una persona impone su delirio en otra, quien lo acepta sin cuestionarlo. Folia simultánea, ambas personas desarrollan alucinaciones y delirios al mismo tiempo. Folia aplocerus, un grupo entero comparte la misma psicosis como en sectas o comunidades cerradas. Fue escrito en 1860 por los psiquiatras franceses
Charles Lesseguieu y Jules Fallert. Se presenta más en parejas, hermanos y familias, especialmente si viven aislados. Puede estar relacionados con trastornos paranoides, esquizofrenia y estrés extremo. En algunos casos, al separar a los afectados, el delirio desaparece en la persona influenciada. Delirio de licantropía, creencia de ser un animal. Se define como un trastorno psiquiátrico extraño en el que una persona está convencida de que se ha transformado en un animal, generalmente en un lobo. No solo lo creen, sino que actúan como tal, gruñen, caminan en 4 patas, atacan a otros y sienten que su cuerpo cambia. Se asocia con esquizofrenia, trastornos psicóticos y epilepsia del lóbulo temporal. Puede surgir por alucinaciones, creencias culturales o estados alterados de conciencia. En algunos casos, los pacientes dicen sentir crecimiento de pelo, garras o colmillos. Fue descrito desde la antigüedad, con registros en la época de Grecia y la Edad Media. Es extremadamente raro, con menos de 180 casos documentados en la historia moderna. No solo ocurre en lobos, algunas personas creen ser perros, gatos, serpientes o incluso aves. Puede ser temporal y desaparecer con tratamiento psiquiátrico. Trastorno de identidad disociativo, personalidad múltiple. Es un trastorno mental grave en el que una persona desarrolla 2 o más identidades distintas dentro de su mente. Cada identidad tiene su propio nombre, personalidad, recuerdos e incluso habilidades. Cuando una de ellas toma el control, la persona puede olvidar lo que hizo mientras estaba en otro estado. Se asocia con traumas severos en la infancia, especialmente negligencia extrema. El cerebro crea identidades alternativas para escapar del dolor o protegerse. Algunas personalidades pueden tener diferentes edades, géneros o incluso acentos. Los cambios entre identidades pueden ser instantáneos y sin control consciente. Afecta aproximadamente al 1% de la población mundial, aunque en muchos casos no son diagnosticados. En promedio, una persona con este trastorno tiene entre 5 a 15 personalidades, aunque se han registrado casos en donde hay más de 100. No todos los casos son extremos, algunos pueden vivir con el trastorno sin notarlo. En 1977, Shirley Manson, conocida como Sybil, fue diagnosticada con más de 16 personalidades, desde una niña asustada hasta un hombre agresivo. Cada identidad tenía su propia voz y comportamiento. Su historia inspiró libros y películas sobre el trastorno de identidad disociativo, aunque algunos psiquiatras aún debaten este trastorno. Esquizofrenia paranoide. Es un trastorno mental crónico en el que la persona experimenta delirios de persecución, alucinaciones auditivas y paranoia extrema. Quienes la padecen ven y oyen cosas que no existen, pero para ellos son completamente reales. Creen que están siendo observados, perseguidos o que hay una conspiración contra ellos. Alucinaciones auditivas, escuchan voces que pueden insultarlos, darles órdenes o manipularlos. Aislamiento social, evitan el contacto con los demás por miedo o desconfianza. Pensamiento desorganizado, sus ideas pueden ser confusas o sin conexión lógica. Afecta aproximadamente al 1% de la población mundial, se diagnostica más comúnmente entre los 16 y 30 años. El 50% de los pacientes no reconoce que están enfermos, lo que dificulta el tratamiento. Pueden ser manejados con medicación antipsicótica y terapia, pero no tiene cura definitiva. El matemático John Nash, ganador del premio Nobel y cuya historia inspiró la película Una mente brillante, fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide. Durante años creyó que trabajaba en una conspiración secreta del gobierno y veía personas que no existían. Con tratamiento logró recuperar parte de su vida. Si te ha gustado el video, por favor dale like, suscríbete y comenta. Muchísimas gracias por ver el video completo. Adicional a esto te dejo otros 2 videos súper interesantes que sé que te van a gustar.